Bien, ya estamos aquí nuevamente en el momento del relax y vamos a continuar hablando de los indígenas californios. Bueno, entonces dijimos que los indígenas que hicieron las pinturas rupestres son grupos indígenas que desaparecieron y que no tuvieron contacto con los españoles. Ahora, cuando llegan los españoles, sí va a haber aquí otros grupos indígenas. Entonces, hagan de cuenta que ya los españoles y empiezan a tener contacto con los indígenas y pues lo primero que se dan cuenta es que no hablan exactamente el mismo idioma, ¿ok? Empiezan a darse cuenta que son varias bandas, estaban organizados en varios grupos de los indígenas y pues tenían muy diferentes formas de hablar. Sin embargo, ya estudiando los idiomas, o sea, los españoles, los jesuitas cuando llegaron, pues llegaron a aprender el idioma de los indígenas. Bueno, conforme los fueron estudiando se dieron cuenta de que había algunos dialectos o lenguas que se parecían entre sí, tenían ciertas características y otros que no tanto. Este mapa también está sacado de un libro de Michelin Cariño, la doctora Michelin Cariño, del libro de Historia de las Relaciones Hombre-Naturaleza. Bueno, el caso es que los españoles, entonces, bueno, más que los españoles, los jesuitas, al darse cuenta de estas diferencias, pues los clasificaron. Entonces, esta clasificación famosísima de cochimíes, guaycuras y pericúes, en realidad es una clasificación lingüística que hicieron los jesuitas. O sea, entonces no crean que llegaron los jesuitas y le preguntaron, uy, ¿tú quién eres? Pues yo soy un cochimí. No, o sea, no. Fueron los jesuitas los que los dividieron así. Otra cosa es que no se vayan a imaginar que todos los cochimíes hablaban exactamente el mismo idioma, que todos los guaycuras hablaban exactamente igual y que todos los pericúes hablaban exactamente igual. De hecho, encontré este mapa un poquito más complejo de algunos de las lenguas ahí que se hablaban. Entonces, nomás como dato cultural y algo que como yo soy como medio cabeza dura, para aprenderme en qué orden estaban, pues lo bueno es que están en orden alfabético, C, G, P. Cochimíes en el norte, Guaycuras en el centro y Pericúes en el sur. ¿Ok? Aquí está un poco morboso el cráneo de un pericú que encontraron en el Conchalito. Esta es una imagen de una señora que en 1892 León Diguet le tomó una fotografía, se llamaba María Ignacia Melina de Loreto, que se decía que tenía 85 años de edad y era uno de los últimos guaycuras que existían en esa época, ¿okay? Que según su padre era medio guaycura y su mamá era guaycura de pura sangre. Pues medio para darnos una idea, aunque la señora ya estaba muy grande, dudo mucho que los indígenas californianos llegaran a edades tan avanzadas. Alguna vez en el museo me dijeron que visitando el museo de antropología que hay aquí en La Paz, me platicaba el guía, ¿no? Que uno de los principales problemas de salud eran los dientes, porque como las fibras las manejaban, las masticaban, las trataban con los dientes, se les desgastaban mucho. Y pues dudo mucho que la media, ¿no?, de edad haya sido tan alta. Entonces, pues un poco difícil imaginarse con estas imágenes, pero pues de esta nada. Esta es otra señora que en este caso parece descendiente de Cochimí. La foto pues ya es de 1898, obviamente mucho después. Aquí está, ¿no? Eso por si nos queremos dar medio una idea. Ahora, la versión estilizada del museo en Loreto pues es esta sexy indígena que encontramos aquí. ¿Cómo se vestían los indígenas californios? Pues muy fácil, no se vestían. Los hombres andaban pelados, como Dios los trajo al mundo, y las mujeres eran un poco coquetonas y se hacían una faldita. Y digo coquetas porque pues si se fijan no era la cuestión aquí, claramente no era taparse, no era pudor lo suyo, ¿no? Una cosa que sí, a veces la parte de atrás de esta falda era de cuero, era un pedazo de cuero. Y pues yo me imagino que si te quieres sentar en una piedra caliente o en la arena, seguramente que es más cómodo teniendo algo ahí que te proteja. Entonces a lo que voy es que no era una cuestión de pudor, ¿ok? Normalmente andaban desnudos.
Esta es la versión un poco más morenaza y trompudona que hicieron en el museo de aquí de La Paz. Y allá anda la indígena con su huichuta, ¿no? Que es este palo que, pues, no sé, mi papá tenía una huichuta y hizo su huichuta y era un palo que tiene un pico, que le puso un pico en la punta para ensartar la pitaya y le ponía una laminita abajo con la que la cortaba del tronco, la separaba del tronco, ¿no? Y bueno, lo divertido es ensartar a la pitaya. Lo complicado es luego quitarle las espinas. Pero pues ahí anda esta morenaza. Y pues también se vieron aquí más pobretones con eso de ponerle la faldilla ahí a todo alrededor. Bueno, ¿cómo estaban organizados? Cuando llegan los españoles, cuando llegan los jesuitas, más bien, porque es que muchos jesuitas van a ser, bueno, al principio sí eran españoles, pero no lograron quedarse aquí, y luego van a ser los jesuitas los primeros que sí se van a lograr quedar aquí, pero muchos jesuitas no eran propiamente españoles, o sea, algunos eran italianos, venían de Italia o de Alemania. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. El caso es que se considera, se han hecho cálculos ahí, y se cree que eran aproximadamente unos 40,000, de 40,000, 50,000, tirándole más a 40,000, indígenas en toda la península. ¿Okay? Entonces no había mucha población. ¿Okay? Pues, ¿por qué? Pues ya vimos en videos anteriores que la geografía aquí es desértica y que la comida no sobra ni el agua. Entonces no había una población numerosa. Tampoco se había desarrollado la agricultura ni la ganadería. Una, porque no había animales, ¿verdad?, de granja. Y otra, porque no hay agua, no hay las condiciones como para dedicarte a eso. Ahora, formaban bandas o rancherías. ¿Esto qué es? Bueno, pues pequeños grupos que se identificaban a sí mismos. Tengo entendido que no se peleaban, no eran muy belicosos entre ellos. Eran seminómadas. ¿Eso qué significa? Que estaban en constante movimiento durante todo el año, pero dentro de una misma zona de recorrido. Entonces cada banda pues tenía su zona de recorrido. Y yo me imagino, ¿verdad?, así como tengo tanta imaginación, que pues había que proteger cada quien su zona de recorrido. Pero que tengo entendido que no eran particularmente belicosos. Incluso también en alguna ocasión leí que hacían a veces una especie de fiesta o reuniones donde se juntaban bandas diferentes, intercambiaban algunos productos. A los que vivían en la sierra pues a lo mejor llevaban pieles, ¿no? Y los que vivían en la costa pues tal vez llevaban conchas y moluscos, no sé. El caso es que eran seminómadas y formaban estas bandas o rancherías. Y bueno, me encontré aquí está la referencia, es de una tesis de posgrado, que más o menos dice, ¿no?, que tenían cada etapa del año, ya sabían a dónde ir y qué productos iban a encontrar. Esto quiere decir que los indígenas, o sea, como era tan precario vivir en el desierto, o sea, no cualquiera, de hecho los españoles lo intentaron y no pudieron, no cualquiera puede sobrevivir en medio del desierto subcaliforniano. Entonces, tenían que conocer muy bien todos los recursos y en qué momento, en qué fecha, dónde los podían encontrar, y se movían y los aprovechaban además casi al 100%. Eran muy especializados, tenían que conocer muy bien su medio para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, dentro de la organización social, pues no es así como que muchote lo que se sabe, tengo entendido. Lo que sí es cierto es que existían los guamas o chamanes. Si queremos pensar en alguien que se distinguía dentro del grupo, pues eran estos guamas, ¿no? Que son los que pues puse una fogata ahí nomás, la verdad, porque no encontré ninguna imagen que me gustara. Pero son estas especies de curanderos, ¿no? Que pues se recibían cierto respeto dentro de
la banda, por toda la banda, y que cuando curaban o ayudaban a alguien, una forma de pagarles era darles un mechón de cabello y ellos se iban tejiendo una capa. Entonces, entre más larga la capa de cabellos del guama, pues más prestigio tenía. ¿Okay? Bueno, ahora hablemos de la cultura material. ¿Qué es esto de la cultura material? La cultura material es las herramientas que hagas, si haces casas o si no haces casas, cómo las haces, todo eso es la cultura material. Esta imagen la saqué del 2008, con sabrá Dios qué cámara, ¿verdad? Del museo de aquí de La Paz, y estas son algunas herramientas, dice, estas son arpones para cazar peces, un excavador para sacar tubérculos y una aguja utilizada para la elaboración de tejidos. Sus herramientas eran muy básicas, ¿ok? Finalmente eran cazadores recolectores. Y este es un lanzador de dardos hecho de palo fierro. Está muy bonito. Entonces, no era una cultura compleja, no hicieron casas, ¿no? ¿Por qué no hicieron mesas ni nada? ¿Por qué? Pues porque se la pasaban moviéndose, entonces ni modo que agarran la casa y se la llevaran cargando. Entonces, su cultura material por eso es tan sencilla, porque finalmente son nómadas todavía y no pueden ir cargando con las cosas de aquí para allá. Aquí hay algunas puntas de flecha, pedernales. Bueno, aquí Beger, uno de los jesuitas que les digo, creo que Beger era, bueno, mejor no digo. Beger, uno de los jesuitas que llegó y que conoció a los indígenas, nos dice literalmente lo siguiente, dice: sus enseres de caza, si he de llamarlos así, son arcos y flechas, una piedra en lugar de cuchillo, un hueso o madero puntiagudo para sacar raíces, una concha de tortuga que hace las veces de canasta y de cuna, una tripa larga o vejiga para acarrear el agua o llevarla durante el camino, y finalmente, si la suerte ha sido benigna, un pedazo de tela tan rala como red de pescador y hecha de la fibra del maguey mencionada, o un cuero de gato montés para guardar o cargar las provisiones, los guaraches o cualquier andrajo viejo y asquerosos. Bueno, aquí con esta visión hay que entender quién nos está diciendo las cosas. Finalmente, pues es un español jesuita que viene y ve a estos cazadores recolectores y pues le parece que andan en andrajos y asquerosos. Habría que haberle preguntado a los indígenas qué pensaban de las túnicas de los de los jesuitas y de los pantalones, ¿no? De los soldados que venían con ellos, o los cascos, porque por ejemplo, se sabe que los indígenas, o sea, en el siguiente video voy a hablar nuevamente de esto, pero para ejemplificar, para hacer entender que debemos de tomar las palabras de quien vienen, en este caso de Beger, ¿no? Que trae un prejuicio. Pues les digo, imaginémonos también qué pensarían los indígenas de ellos. No quiere decir que los indígenas los vieran como dioses. De hecho, los españoles, los jesuitas, obligaban a los indígenas a que se vistieran para estar en la misión. A cambio de eso les daban comida. Pero cuando dejaban la misión, los indígenas dejaban ahí la ropa, porque si no era un curón que agarraban de ellos los otros indígenas en el monte. Entonces, todo es relativo en esta vida. Bueno, ¿qué más dice? A pesar de lo precario del conjunto de esos utensilios, reconoce Beger que, con ellos, los californios pasan los días de su vida en perfecta salud y con más sosiego, tranquilidad y buen humor de miles y miles de hombres en Europa que nunca ven el fin de sus riquezas. Es lo que les digo. Varias veces mencionan los jesuitas que en realidad los indígenas tenían buen humor, que aparentaban tener una vida bien feliz a pesar de que vivían en el desierto, a pesar de no tener
casas, coches ni celulares. Y además de que a pesar de que vivían en el desierto, los mencionan que eran fuertes, saludables. De hecho, ahorita lo voy a seguramente volver a mencionar, también los mencionan como más altos que los indígenas del resto del país, ¿no? Bueno, en aquel caso de la Nueva España o de Mesoamérica, el centro, ¿no? Más, aquí estaban mejor, eran más fuertes. Y bueno, en el siguiente vamos a empezar a hablar de la alimentación para seguir explicando, en este caso, tratar de explicar cómo es que vivían en el desierto, pero eran fuertes, ¿no? Aparentemente es una contradicción. Nos vemos en el siguiente.